Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión, de conversatorio. Eh, la idea es hablar sobre un tema nuclear dentro de las tradiciones orientales, porque abarca gran parte de ese espectro, que es el Dharma, ¿cierto? Lo que se suele entender como el Dharma. A veces el Dharma se entiende como lo opuesto al karma, ¿cierto? Y a veces se entiende que el karma son las cosas malas que me pasan, entonces entendemos que el Dharma son las cosas buenas que nos pasan. Pero quiero hablar de un sentido del Dharma diferente, ¿cierto? Un sentido del Dharma que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver como con la misión, ¿cierto? Como con el sentirse parte de algo más grande y ser útil a algo más grande que sí mismo, que sus propios intereses personales. Dharma, como tal, significa camino, ¿cierto? Y se entiende como una de las cuatro búsquedas que tiene el ser humano, ¿cierto? La primera búsqueda es tener suficiente, ¿cierto? Tener como sí, lo mínimo necesario para sobrevivir. Y eso de lo mínimo necesario para sobrevivir es como la base, ¿cierto? Si tenemos comida, si tenemos abrigo, si tenemos refugio, ¿cierto? Como si tenemos las cosas básicas, pues luego podemos dedicarnos a buscar lo segundo, que es lo que nos gusta, ¿cierto? Aquello que preferimos. Pues primero tenemos lo mínimo necesario para vivir, ¿cierto? Nos estabilizamos en eso. Luego de eso, pues como que podemos pensar en aquellas cosas que nos generan disfrute, ¿cierto? Que nos gustan. Y luego de eso podemos pensar en estar ahí para los demás, ¿cierto? Entonces es muy complejo, es interesante verlo porque a veces como que queremos que la gente esté ayudando a todo el mundo, pero pues no tiene lo mínimo, ¿cierto? Queremos que la gente sea útil a la sociedad, pero pues ni siquiera sabe lo que quiere y ni siquiera puede saber lo que quiere porque pues se la pasa sobreviviendo el día a día. Entonces, este asunto en yoga, en la tradición de la India, se suele llamar artha, ¿cierto? La base, kama, dharma, que son, pues, artha es el aspecto de tener suficiente, ¿cierto? Tener harta. Luego viene el aspecto de kama, y kama es el placer, ¿cierto? El disfrute. Luego viene el dharma, y ahí es donde está el sentido, ¿cierto? Luego de que yo he superado, que tengo suficiente de las anteriores, ¿cierto? Como que ya no tengo que pensar en la supervivencia, ya tengo claro lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿cierto? Ya no soy esclavo como a ese proceso de avidez y aversión, ahí puedo empezar a ser útil a los demás, y ahí es donde entra el dharma. Y el dharma simplemente es otra preparación para un elemento adicional que es el moksha. Y moksha es lo que se suele entender como la liberación, ¿cierto? La búsqueda de la liberación. Entonces, eso como que plantea un panorama bien interesante porque pues el ser humano, según esta concepción, pues está en ese mapa, ¿cierto? A veces por estar buscando harta, ¿cierto? No nos damos cuenta de kama. A veces por estar enredados en kama, pues no nos damos cuenta del dharma. A veces por estar enredados en el dharma, se nos olvida moksha. Entonces, entender cómo hilar esos tres, ¿cierto? Cómo ponerlos en la misma línea es parte del sentido pues, del ser humano, ¿cierto? Encontrar nuestro lugar. Y para encontrar nuestro lugar, esto se combina con otras ideas, otras concepciones muy interesantes que tienen que ver con la forma como, como nos organizamos socialmente, ¿cierto? O sea, según esto que les contaba, la aspiración a la liberación, digamos que solo puede lograrse pues cuando ya hemos encontrado nuestro punto de ser útil a los demás. Por eso está bien como que cumplir el deber en el mundo, ¿cierto? Cumplir nuestro deber en el mundo es como parte de ese llamado. Entonces, en la, digamos que tradición de la India, ¿cierto? Se organizan los seres humanos de acuerdo como a las etapas de vida. Entonces hay pues una primera etapa que es como la etapa de ser aprendiz, donde aprendo, donde pues, se me inculcan pues, ciertos valores, cierta forma de comportarme, ciertas técnicas, ciertas cosas que puedo hacer. Es el momento donde soy aprendiz, es como los primeros 20 años. Luego viene como un momento en donde puedo ser, digamos que, ellos lo llaman como padre de familia, ¿cierto? Como líder, como cabeza de hogar, podría ser una forma de verlo. Y claro, yo aprendí algo, pero eso que aprendí, pues me dedico a trabajar en eso, me dedico a servir desde eso, me dedico a estar ahí para los demás en eso. Luego, cuando ya como que he sacado a mi familia adelante, o sea, otros 20 años, viene una etapa adicional que es la etapa
ser como un asesor, ¿cierto? Como un servidor. Es como esa etapa del abuelo, ¿cierto? Que sirve, que apoya, que acompaña. Y luego de que se ha pasado esa etapa del abuelo viene como la etapa de ser el renunciante. Y es claro, cuando ya he cumplido mis deberes con el mundo, puedo dedicarme como que a mis búsquedas internas o personales. Ese orden, pues es interesante comprenderlo. Es lo que se suele llamar como el brahmacharya, el grihastra, el vanaprastra y el samyasin, ¿cierto? Como esos cuatro estadios. Pero es interesante entenderlos porque a veces dentro de esas tradiciones espirituales la gente como que quiere hacer un salto gigantísimo, ¿cierto? Quiere saltar del brahmacharya, del aprendiz, a ser un renunciante, ¿cierto? A dedicarse a aspirar a la liberación. Y se le olvida que ahí en la mitad hay dos etapas, ¿cierto? La etapa de cumplir nuestro deber en el mundo y la etapa de ayudar a los otros, ¿cierto? De servir a los otros desde nuestra propia experiencia. Entonces, pues el llamado con esto es a reconocer que nuestro sentido es integrarnos a la comunidad, ¿cierto? No es tanto como cumplir, claro, no es como el cumplir el trabajo, a veces como las imposiciones que tenemos que debemos de trabajar de X tal forma, tener y tener y tener y tener y tener más. No, sino que pues la búsqueda espiritual no puede partir o no puede apoyarse de una negación de nuestra realidad material. Por eso se hace importante darle su lugar a ese proceso, a ese desempeño, a cómo nos movemos en este mundo, ¿cierto? Todos tenemos que conseguir algo para comer, todos tenemos que pues, vivir con otras personas, entonces es importante cumplir eso. Y esto se combina, pues, digamos, con otro de los elementos, que es lo que se suele entender las castas, eso está muy desdibujado, pues, hoy en día, pero tiene que ver como con la naturaleza de cada ser humano, ¿cierto? Entonces, mire, las anteriores eran como las etapas de la vida. Hay momentos en la vida donde pues estamos para nosotros mismos, momentos donde estamos para los demás, momentos donde estamos sirviendo, momentos donde estamos recogidos, donde estamos aprendiendo. Y esto otro tiene que ver como con las actitudes, ¿cierto? Y pasa que pues algunos tenemos como que ciertas actitudes o ciertas tendencias en nuestras actitudes que digamos son regidas por la ignorancia, ¿cierto? Son autodestructivas. Entonces algunos nos comportamos autodestructivamente y pues la forma como comemos, como dormimos, puede dar cuenta de ese comportamiento autodestructivo. Algunos, digamos que nos mueve no la ignorancia, sino que nos mueve el egoísmo y un egoísmo, digamos que unipersonal, ¿cierto? Solo pensamos en nuestros propios beneficios. Algunos nos podemos mover de pronto desde un egoísmo colectivo, ¿cierto? Y pensamos en los beneficios para los nuestros. Y algunos podemos movernos quizá desde un altruismo, ¿cierto? Y es pensar en lo mejor para todos los seres. Eso es lo que se suelen llamar, sí, como los Vaishyas, ¿cierto? Serían como los segundos, los Sudras, que serían como los sirvientes, los Kshatriyas y eh, los Brahmines. Es como la forma como se organizan las casas en la India. Es eso, hay algunos que pues, nuestros comportamientos son regidos por la ignorancia y pues no sabemos lo que hacemos, no tenemos idea de lo que hacemos, no reflexionamos sobre lo que hacemos. Y digamos como que su labor o su accionar es mecánico, mientras que otros se mueven por sus intereses personales. Entonces ahí es donde entran esos como que comerciantes que siempre buscan lo mejor para sí mismos. Luego vienen como los regentes, los gobernantes, los guerreros, que eran los que buscaban lo mejor pues, para los suyos. Y luego vienen los brahmines, que son aquellos que se encargan a pensar, a pensar y obrar y hacer lo mejor pues, para todos. Entonces, triangulando como esos tres conceptos, que cada uno tiene cuatro elementos, puede hacerse más claro entender o preguntarnos cuál es el lugar desde donde estamos actuando, ¿cierto? Estamos actuando desde la ignorancia, desde el egoísmo, estamos actuando desde el altruismo, estamos actuando desde el servir a los demás, estamos actuando desde el aprender, estamos actuando desde el aspirar a la liberación individual, estamos actuando desde satisfacer nuestras necesidades básicas, estamos hablando desde satisfacer nuestro sentido del placer. Como que aprender a pues, tener estos conceptos nos ayuda como a ubicarnos, ¿cierto? ¿Cuál es el punto en donde estamos nosotros? Y cuando tenemos claro el punto donde estamos nosotros, nos damos cuenta cuál es el punto a donde quisiéramos ir, ¿cierto? Encontrar nuestro propósito, nuestro sentido. Y es importante entender esto porque como humanos a veces nos quedamos buscando un propósito pues, personal.
a veces se nos olvida de que como seres humanos no somos más que una célula de algo que llamamos humanidad. Entonces, lo interesante de entender el rol del humano es reconocer que somos parte de algo más grande y obrar, actuar desde ese algo más grande, no solo desde claro, desde nuestras propias apreciaciones o desde nuestros propios intereses. Entonces, bueno, este mapita que les trazo es simplemente como una invitación a que reconozcamos sobre qué nos apoyamos, en dónde estamos ubicados y hacia dónde queremos ir, ¿cierto? Desde dónde queremos movernos, hacia dónde queremos movernos. Bueno, espero que estas ideas, estas reflexiones, pues sirvan de mapa y podamos recorrer esta vida pues, buscando un sentido, buscando un propósito. Y desde ese sentido y desde ese propósito poder reconocer y recordar que somos parte de algo más grande. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima ocasión.